Nunca me imaginé que algo tan simple como una clase en la escuelita cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Yo era solo un niño, con mejillas grandes, ropa impecable, y una madre que me cuidaba como si fuera de porcelana. Me sentía el rey de la vecindad, aunque en el fondo siempre estuve solo. Ese día, el profesor Girafales llegó a la clase con una seriedad poco común. Todos los niños estábamos acostumbrados a sus discursos largos y aburridos, pero ese día, su tono era distinto. Se paró frente al pizarrón, con un libro grande y envejecido en las manos. Tenía bordes dorados y un olor raro, como a iglesia. Hoy hablaremos de las creencias, niños, dijo el profesor con solemnidad. Y para eso, les traje este libro que ha cambiado muchas vidas. La Biblia. Recuerdo que la Chilindrina puso los ojos como platos, mientras el Chavo murmuraba algo como: ¿eso se come? Yo, como siempre, fingí desinterés. Pero no podía dejar de mirar ese libro. Había algo en él. Algo que me llamaba. Aquí se habla del bien y del mal, de la esperanza, del perdón. Continuó Girafales. Pero sobre todo, de amor. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier garrotera que el Chavo haya tenido. Amor. ¿Realmente sabía yo lo que era eso? Cuando la clase terminó, me acerqué al profesor. ¿Me puede prestar ese libro?, le pregunté, con una timidez que me sorprendió a mí mismo. Él me miró como si no creyera lo que acababa de escuchar. ¿Estás seguro, Kiko? Sí. Tengo curiosidad. Sin decir más, me lo entregó. Y me dijo algo que entonces no comprendí. Cuando lo necesites de verdad, te hablará. Me lo llevé a casa escondido en mi mochila, como si llevara algo prohibido. Mi mamá no debía saberlo. Ella siempre fue estricta, y aunque decía ser creyente, nunca la vi rezar o hablar de eso. Yo tampoco entendía mucho, pero algo dentro de mí me pedía tener ese libro cerca. Durante algunos días, no lo abrí. Solo lo miraba. Dormía con él bajo la almohada, como si me protegiera. Pero nada me preparó para lo que vendría. Fue una noche, poco después de esa clase, cuando escuché a mi madre toser de forma extraña. Fui a su cuarto y la encontré en el suelo, pálida, temblando. Grité con todas mis fuerzas, tanto que el profesor Girafales, que justo estaba visitándola, corrió a socorrerla. La llevaron al hospital. Yo no entendía nada. Solo recuerdo al médico diciéndome: es una enfermedad rara. Harán falta estudios. Y mucha fe. Fe. Volví a casa solo, y por primera vez en mi vida, sentí un vacío que no se llenaba con juguetes ni dulces. Estaba solo. Completamente solo. Abrí la Biblia esa noche. Pero no entendía nada. Palabras raras, nombres difíciles. ¿Qué era todo eso? Me sentí frustrado y la guardé de nuevo. No era para mí, pensé. Pasaron los días, las semanas. Mi madre seguía internada. Yo iba a visitarla, pero ya no era la misma. Pálida, débil. A veces ni me reconocía. El profesor Girafales me acompañaba, pero incluso él parecía perder la esperanza. Y entonces empecé a cambiar. Ya no me reía. No molestaba al Chavo. No presumía mis juguetes. Me alejé de todos. La vecindad ya no era un lugar feliz. Era solo un eco de lo que alguna vez fue. Una noche, escuché una conversación entre el profesor Girafales y doña Clotilde. Pensaban que yo dormía. El pobre Kiko está destrozado, dijo ella. Ha perdido el brillo en los ojos, respondió el profesor. Y me culpa por haberle dado esa Biblia. No los culpaba. Nadie tenía la culpa. O eso pensaba. Pero con el tiempo, el dolor se volvió insoportable. Recuerdo el día exacto en que decidí huir. Era de madrugada. Hacía frío. Empaqué algunas cosas en mi mochila. Algo de ropa, un poco de dinero que había escondido. Y sin darme cuenta, la Biblia. No dejé nota. No me despedí. Solo. Me fui. Caminé por horas. Tomé un bus sin rumbo. Y así empezó mi caída. La vida en la calle no es como en las películas. Pasé hambre. Pasé frío. Dormí en callejones, en estaciones de tren, en portales abandonados. Conocí a otros jóvenes como yo. Rotos. Perdidos. Y con ellos, conocí también las drogas. Al principio fue por curiosidad. Luego para olvidar. Luego,
Ya no podía vivir sin eso. Y así pasaron 2 años. 2 años en los que no supe nada de mi madre. Ni de la vecindad. Ni del profesor Girafales. Ni del chavo. 2 años en los que Kiko dejó de existir. Solo quedaba un chico flaco, sucio, con los ojos perdidos. Sin rumbo. Sin futuro. Hasta que un día ocurrió. Y esa parte te la contaré después. A veces me miro al espejo, cuando tengo la suerte de encontrar uno, y no reconozco al niño que fui. Ese Kiko de mejillas grandes, con gorra de marinero y voz chillona, que jugaba a ser superior a todos. Ya no estaba. Murió en algún callejón sucio de una ciudad sin nombre. Recuerdo una noche en particular. Tenía tanto frío que los huesos me dolían. Me había inyectado algo que ni supe qué era, con unos chicos que conocí en un albergue. Era como volar. Y luego como morir. Sentí que mi cuerpo se hundía en un pozo, y por un momento, deseé no salir jamás. Cuando desperté, estaba solo. Alguien me había robado los zapatos. Tenía sangre seca en los labios. Y mi mochila estaba tirada a un lado, como si ya no valiera nada. La abrí, buscando desesperado algo para comer, pero solo encontré esa Biblia. Sucia. Maltratada. Olía a humedad. Pero seguía ahí. No sé por qué la abrí. Tal vez por costumbre, tal vez por miedo. Solo sé que mis manos temblaban cuando pasé las páginas. Y caí justo en un pasaje que decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Mis labios susurraron aquellas palabras una y otra vez. Y entonces lloré. Lloré como nunca en mi vida. Lloré por mi madre, por el niño que fui, por lo que me convertí. Golpeé el suelo. Me grité a mí mismo. Me odié. Todo es mi culpa. Grité entre sollozos. Por mi culpa mamá enfermó. Por mi culpa la vecindad se olvidó de mí. Yo no merezco perdón. Y justo cuando estaba por arrojar la Biblia a un basurero, ocurrió algo inexplicable. Una voz. No como las voces que uno escucha con las drogas. No. Esta era distinta. Era cálida. Suave. Profunda. Y no venía de afuera, sino de adentro de mí. Te perdono. ¿Qué? Susurré. Te amo. Y ellos también lo harán. Solo vuelve. Aún hay tiempo. Me quedé quieto. El viento cesó. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. No supe si fue Dios. O si fue mi mente al borde de la locura. Pero esa voz me devolvió la esperanza. Y desde ese momento, algo cambió. Guardé la Biblia en la mochila, esta vez con cuidado, como si fuera lo más valioso que tenía. Caminé por horas. Días. No tocaba más drogas. Tenía frío, sí, pero no era el mismo frío del alma. Sentía calor por dentro. Una llama que se reavivaba poco a poco. Busqué ayuda. Encontré un albergue cristiano. Me dieron comida, abrigo. Me escucharon sin juzgar. Por primera vez en años, alguien me miraba a los ojos con compasión. Kiko, ¿verdad? Me dijo un hombre de barba blanca, el encargado del albergue. Sí. Bueno, me decían así cuando era niño. ¿Sabes qué veo en ti? Veo a alguien que quiere volver a vivir. Y eso basta. Lloré otra vez. Pero esta vez no por tristeza, sino por gratitud. Pasaron semanas. Dejé las drogas. Mi cuerpo comenzó a sanar. Mi mente también. Ayudaba en la cocina, limpiaba, hablaba con otros como yo. Y una mañana, mientras leía la Biblia al amanecer, sentí que había llegado el momento. Tengo que volver. Me dije. Volver a donde todo comenzó. A la vecindad. A mi madre. Al chavo. A la chilindrina. A don Ramón. A doña Clotilde. Al profesor Girafales. No sabía si me recibirían. No sabía si me odiaban. Si me creían muerto. Si mi madre aún vivía. Pero debía intentarlo. Tomé un bus. El camino fue largo. El paisaje, el mismo de mis recuerdos, aunque más gris. O tal vez era yo, el que aún llevaba ceniza en el alma. Bajé unas cuadras antes, solo para caminar por las calles que solía recorrer de niño. Las tiendas, los árboles. Todo estaba igual. Menos yo. Y entonces llegué. Frente a mí, la vieja vecindad.
Las paredes desgastadas, las escaleras de hierro, el zaguán abierto como siempre. Me quedé de pie unos segundos. Cerré los ojos. Escuché el eco de mis risas infantiles, de los gritos de mi madre, de los golpes del chavo, de las discusiones entre don Ramón y mi mamá. Y cuando abrí los ojos, vi una figura salir del departamento 24. Era él. El chavo. Más grande, pero con la misma ropa. La gorra, la camiseta a rayas, el pantalón con parches. Me miró fijamente. Y por un segundo, no dijo nada. Hasta que gritó. Kiko. Kiko. Gritó el chavo, corriendo hacia mí con los ojos llorosos. No me dio tiempo de reaccionar. Me abrazó tan fuerte que sentí como me temblaban las piernas. No recordaba la última vez que alguien me abrazó así. Con cariño, con emoción real. Estás vivo. Tú estás vivo. Repetía, como si aún no lo creyera. Sí, chavito. Soy yo. Le dije, con la voz quebrada. Lo abracé también, con toda el alma. Y en ese momento, mi corazón empezó a sanar. En segundos, otros rostros comenzaron a aparecer por la vecindad. Primero, la Chilindrina, que se quedó paralizada al verme. Kiko. Susurró. Sí. Respondí. Soy yo, Chilindrina. Ella corrió hacia mí sin pensarlo, y se me colgó del cuello llorando. Detrás de ella salió don Ramón, con el mismo aspecto de siempre, aunque con más ganas. ¿Pero qué carambas? Dijo con la voz temblorosa. No puede ser. Hola, don Ramón. Le sonreí. Perdón por todo. El viejo gruñón al que tanto molesté, me tomó del rostro con sus manos sucias y agrietadas. Pensé que no volverías, muchacho. Dijo con los ojos cristalinos. La puerta del 71 se abrió con un crujido, y doña Clotilde salió envuelta en su chal. ¿Qué es este escándalo? Preguntó. Pero cuando me vio, se llevó las manos a la boca. Santa María bendita. Susurró. Es Kiko. Bruja del 71. Gritó el chavo por reflejo, y todos reímos. Incluso yo. La risa. Esa risa que creí perdida para siempre. Volvió. Y entonces, justo en ese momento, escuchamos unos pasos. Eran firmes, conocidos. Y resonaban por todo el patio. ¿Pero qué está pasando aquí? Vengo a cobrar la renta, no a ver una película. Gritó el señor Barriga, entrando con su portafolio. Se detuvo al verme. Su rostro se transformó en un gesto de asombro total. Soltó el maletín y dio un paso al frente. Kiko. ¿Eres tú? Sí, señor Barriga. Soy yo. Respondí, agachando la mirada con vergüenza. No lo puedo creer. Exclamó, y, contra todo pronóstico, me abrazó también. No sé cuánto tiempo estuve de pie en medio del patio, recibiendo abrazos, palabras, lágrimas. Me sentía como un niño perdido que finalmente encontraba el camino a casa. Pero entonces, sentí un escalofrío. La puerta del departamento 14 se abrió. Salió el profesor Girafales, justo en ese momento. Traía su traje impecable, su eterno puro sin encender, y el rostro serio. Hasta que me vio. Se quedó congelado. Kiko. Murmuró. Profesor. Quise decir algo más, pero mi voz se quebró. Él dejó caer el puro al suelo, se acercó y, sin decir palabra, me abrazó. Ese abrazo fue distinto. No era solo un reencuentro. Era perdón. Era alivio. Era amor. Creí que te habías ido para siempre. Susurró él. Me culpé todos estos años por haberte dado esa Biblia. Me separé de él, con lágrimas en los ojos, y saqué de mi mochila ese libro maltratado, con tapas dobladas y páginas manchadas. Usted no me condenó, profesor. Usted me salvó. Dije. Esta Biblia. Esta palabra. Fue lo único que me sostuvo cuando lo perdí todo. Todos guardaron silencio. Hasta el chavo dejó de moverse. Era como si el tiempo se detuviera. Y entonces, escuchamos una voz suave desde la puerta del departamento 14. Kiko. Era ella. Mi mamá. Estaba en la puerta, débil, delgada, pálida. Pero de pie. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Mamá. Corrí hacia ella. Mamá. Nos abrazamos con una fuerza que no se puede describir. Su rostro se llenó de lágrimas, y el mío también. Nos temblaban las manos, las piernas, la voz.
Creí que te había perdido. Dijo entre sollozos. Yo también pensé que te perdía a ti, respondí. Perdóname, mamá. Por haberte dejado. Por haber sido una carga. Ella me apretó más fuerte. Nunca fuiste una carga, hijo. Fuiste mi razón de vivir. Y en ese instante, todo en mí se quebró. El odio. El dolor. La culpa. Todo se desmoronó y dio paso a una sola cosa. Paz. El patio se llenó de alegría. Los vecinos reían, lloraban, hablaban todos a la vez. El chavo empezó a correr de un lado a otro, la chilindrina gritaba que iba a hacer una fiesta, don Ramón pedía a gritos una torta de jamón, aunque no tenía ni un centavo, y el profesor Girafales solo observaba. Con una sonrisa profunda. Ese día no hubo renta que cobrar. Ni discusiones. Ni golpes. Solo reencuentros. Y por primera vez en muchos, muchos años. Sentí que tenía una familia. No puedo explicar lo que sentí al dormir esa noche en mi antigua cama, en el departamento 14. La misma cama donde, de niño, me quejaba por todo. La misma donde mi madre me arropaba cada noche. Ahora. Era un santuario. Mi madre me miraba desde la mecedora. Aún débil, con el rostro cansado por la enfermedad. Pero con una paz que iluminaba toda la habitación. ¿Sabes? Me dijo. Cuando desapareciste, los doctores me dijeron que no me quedaba mucho tiempo. Pero algo me decía que tenía que esperarte. ¿Y lo hiciste? Claro que sí, hijo. Eres mi Kiko. Mi bebé cachetón. Su voz se quebró. Y cada noche, oraba. Aunque no sabía cómo. Solo decía. Dios, tráemelo de vuelta. Solo quiero verlo una vez más. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me acerqué y tomé su mano. Y Dios me trajo de vuelta. Susurré. En el buró, junto a su taza de té, puse la Biblia del profesor Girafales. Ella la miró con sorpresa. Esta es la misma que me regaló él. Hace años. Ella la tomó entre sus manos, con una reverencia que jamás le había visto. Entonces. Esta Biblia salvó a los dos. Dijo, y sonrió. Dormí esa noche como no lo hacía desde niño. Sin miedo. Sin dolor. Sin frío. A la mañana siguiente, la vecindad entera parecía revivir. Los gritos del chavo, los regaños de mi mamá, los insultos de la chilindrina, las quejas de don Ramón, los pasos pesados del señor Barriga. Todo volvía a ser lo que era. El chavo me llevó a jugar. No tenía muchos juguetes, claro, pero no importaba. Corrimos por el patio, como antes. Reímos tanto que me dolían las mejillas. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Kiko? Me preguntó, curioso. Lejos. Muy lejos. En un lugar muy feo, chavo. Pero ya no importa. Lo importante es que estoy aquí. ¿Y por qué volviste? Me quedé callado unos segundos, luego metí la mano en la mochila y saqué la Biblia. La levanté y sonreí. Porque esto me mostró el camino de regreso. El chavo asintió, sin entender del todo, pero aceptando la respuesta. Eso era lo que más me gustaba de él. No necesitaba entender para querer a alguien. La chilindrina me abrazó por la espalda. Y ya no te vas a ir nunca más, ¿verdad? Nunca más. Le respondí. Don Ramón, que nos observaba desde su ventana, me guiñó un ojo. Hasta doña Clotilde parecía feliz de verme. Y el profesor Girafales, sentado junto a mi madre en la entrada del departamento, sonreía satisfecho. ¿Sabes algo, Kiko? Me dijo en un momento en que me acerqué a saludarlo. Pensé que aquel día cometí un error dándote esa Biblia. Pero ahora veo que fue lo correcto. El resto. Lo hiciste tú. No, profesor. Usted plantó la semilla. Lo que me pasó fue duro, muy duro. Pero aprendí. Y ahora. Quiero ser alguien mejor. Me abrazó con fuerza, como un padre. Estoy orgulloso de ti, Kiko. Y por primera vez. Sentí que alguien lo decía en serio. Pasaron los días. Las semanas. Mi mamá comenzó a mejorar. Con medicina, cuidado, y sobre todo, esperanza, empezó a recuperar color, fuerza. Mi vida. Me sentía tan feliz de verla reír otra vez. De escucharla decir tesoro con esa voz que tanto había extrañado. Todos me ayudaron. El señor Barriga me dio trabajo en su empresa. Limpiando oficinas al principio, pero con la promesa de ir creciendo. Don Ramón me enseñó a reparar cosas.
Decía que era bueno para tener manos ocupadas y mente tranquila. El Chavo, la Chilindrina y yo volvimos a ser un equipo. Aunque todos habíamos crecido, seguíamos teniendo el alma de niños. Y la Biblia. Seguía en mi mesa de noche. La leía cada mañana. A veces solo unas líneas, a veces capítulos enteros. Ya no buscaba respuestas en ella, sino consuelo, dirección, fuerza. Un día, mientras caminaba con el Chavo al atardecer, me detuve en medio del patio y lo miré. ¿Sabes, Chavito? Por mucho tiempo creí que no valía nada. Que era una carga. Que no merecía amor. Pero estaba equivocado. Y no porque lo diga la Biblia, o porque me lo hayan dicho. Sino porque lo siento aquí, me señalé el pecho. Y tú fuiste parte de eso. Yo solo. Te extrañaba, Kiko. Dijo él. Y yo a ti, amigo. Nos abrazamos. Sin palabras. Sin burlas. Solo eso. Ahora, al contarte todo esto, sé que mi historia no es perfecta. Que fui soberbio, egoísta, y que me perdí. Pero también sé que nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para cambiar. La vida me dio una segunda oportunidad. Y la vecindad. También. Y aquí estoy, en la banca junto al barril del Chavo, escribiendo esto mientras él corretea con la Chilindrina, mientras don Ramón repara su puerta, mientras mi madre cocina tortas de jamón para todos, y el profesor Girafales lee el periódico. Estoy en casa. Y por fin. Soy feliz. No te doy otra nomás porque presta para que te algo.